Buenos días, Omar. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Bueno, te cuento que llegué a la madrugada a Miami. Tenemos algunas situaciones que hacer por acá, algunos encuentros con ecuatorianos, migrantes. Y sí, efectivamente tuvimos unas largas jornadas desde prácticamente el día domingo en la tarde hasta ayer que terminamos con un análisis postelectoral en la Universidad Georgetown en Washington. Y obviamente no sorprendido con los resultados porque hay cosas que tú ya las sientes antes de que los resultados se den, a pesar de que hablaban de que el margen de los resultados iban a ser bastante estrecho. Perfecto. Ahora, Wilfrido, antes de poder quizás adentrarnos en un análisis sobre el porqué de los resultados, por qué fueron muy distintos a lo que pintaban muchas encuestas. Muchas encuestas pintaban algo extremadamente ajustado, cosa que no lo terminó siendo en realidad. Creo que fue una victoria bastante holgada por parte de Trump. La pregunta es, ¿cómo viste el proceso? ¿Hubo inconvenientes? Había ese temor, ¿no? Muy fresco lo que se vivió en el Capitolio hace unos años por protestas. ¿Cómo fueron en esta vez las elecciones en distintos estados? Bueno, nosotros estuvimos básicamente en el estado de Maryland, estuvimos en el Distrito de Columbia y en los días previos también en la Florida. Bueno, yo creo que los resultados siempre estuvieron dependiendo de lo que pasa en los estados bisagra. ¿Cuáles son esos estados bisagra? Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Michigan, Arizona, Nevada, North Carolina y Georgia. En estos 8 estados que te acabo de mencionar, el triunfo del presidente reelecto, el presidente Donald Trump, ha sido bastante contundente. ¿Sí? Lo que sí llama poderosamente la atención, primero, es que como tú entiendes, acá existen el colegio electoral, en donde el próximo presidente de los Estados Unidos debía obtener 270 de los 538 delegados electorales. El presidente Trump está ya en alrededor de 300 votos electorales. Y algo que también llama poderosamente la atención es que se hablaba de que probablemente Trump podía ganar la presidencia, pero no iba a ganar en el conteo del voto popular. Trump ha superado ya los 70 millones de votos, según los últimos resultados que maneja las organizaciones electorales de los Estados Unidos. Y aquí llama algo también poderosamente la atención. Cerca del 45% del voto latino ha sido depositado en favor de la candidatura de Trump. Eso a pesar de que de alguna manera desde influencers latinos, influencers, estadounidenses puros, han inclinado su voto por el presidente, por Kamala Harris. Hablo, por ejemplo, de Bad Bunny, Taylor Swift, que de alguna manera se creyó que iban a influir más en este proceso y que definitivamente los resultados nos demuestran de que no fue así. Estimado doctor Rivera, ¿cómo está? Camila Piedreita le saluda, muy buenos días. También comentando un poco acerca de este 45% de porcentaje que tuvieron los latinos dentro de la votación en las elecciones de Estados Unidos, me gustaría también tocar el tema acerca de los inmigrantes. Hay preocupación de parte de la comunidad porque lamentablemente vemos a un Donald Trump que ha sido muy enfático con el tema de las deportaciones. No sé si nos puedas comentar desde tu punto de vista cómo se ve esta situación. Hola Camila, buenos días, un saludo, un gusto saludarte. Bueno, en el tema de las deportaciones habría que hacer un análisis de cuál ha sido el número de deportaciones de los últimos gobiernos. Si no estoy equivocado, el gobierno que más deportaciones ha realizado fue el gobierno de Barack Obama y el que menos deportaciones realizó fue el gobierno de Donald Trump. Aquí se habla, y los latinos, porque hemos podido conversar con la comunidad latina, no solamente la nuestra, la de Ecuador, y en este punto les digo, yo soy de Azogues, de la provincia del Cañar, quizá la provincia con mayor índice de migración en el Ecuador, entonces estamos íntimamente relacionados con el tema migratorio. Pero te decía, los latinos hablan, por ejemplo, de que llegan nuevas personas indocumentadas y de alguna manera amenazan su estabilidad acá. Entonces, en ese sentido, los latinos, el voto latino, insisto, estoy ahora en la Florida. En la Florida, el resultado fue avasallador, apabullante a favor del presidente Trump, y eso obviamente evidencia que la comunidad latina, sobre todo los migrantes que provienen de algunos países como Cuba, como Venezuela, inclusive el Ecuador, están del lado de Donald Trump.
Aquí es importante mencionar algo adicional. En la Cámara de Representantes, en el Senado de los Estados Unidos, por primera vez habrá un hijo de Colombia, nacido en Colombia. Bernie Moreno ha sido elegido como representante en el Senado del estado de Ohio, y obviamente eso también va a incidir. Tenemos acá, hemos tenido representantes en la función legislativa de los Estados Unidos latinos que han sido muy, digamos, determinantes en las relaciones con América Latina. El senador reelecto aquí de Florida, Marco Rubio, Ted Cruz en Texas, ahora Bernie Moreno, María Elvira Salazar. Es decir, tenemos una serie ya de representantes de Latinoamérica, si cabe el término, dentro de ese Senado, que hace pues entender el porqué de ese voto latino. Además que no son senadores uno más del montón, sino son senadores que de alguna manera tienen protagonismo, y ese protagonismo lo traducen pues precisamente en las relaciones que tienen con América. Habrá que estar expectantes de cómo va a ser la relación, por ejemplo, del presidente Trump con Colombia, con el presidente Petro, aún más cuando el presidente Trump tiene de su lado acá a un senador que nació hace 57 años en Colombia y que desde muy niño se vino a vivir en los Estados Unidos, y que ayer, más bien, o anteayer, fue elegido como representante de Ohio. Wilfrido, justamente eso te quería mencionar. ¿Cómo tú ves la relación? A ver, créeme que siento que la administración de Washington tiene problemas mucho mayores por allá, por Ucrania, por Medio Oriente, por Israel, Irán, todos esos temas, pero ¿cómo crees que va a ser la relación con Estados Unidos, con Latinoamérica, con Sudamérica, teniendo presidentes que a lo mejor pueden ser sus aliados, como un Milei, por ejemplo, un Milei que sabemos que es pro-Trump, pero con otros mandatarios que, por ejemplo, no están muy en sintonía con Trump, un Lula da Silva, un Gustavo Petro? Hay que ver qué pasa en las elecciones en Uruguay, están próximas a una segunda vuelta. El Frente Amplio llega con altas probabilidades de retornar al poder. ¿Cómo tú ves todo este manejo con Sudamérica? Bueno, primero lo que tú mencionas es importantísimo de resaltar, y lo hemos dicho en más de una ocasión. Lo que los estadounidenses decidieron el martes 5 de noviembre no solamente tiene que ver o influirá en su diario vivir, influye en el mundo entero, y a mí me parece fantástico, o más bien correctísimo lo que tú decías. Tiene el problema en la Franja de Gaza, tiene el problema en Ucrania, tiene el problema en Rusia, y claro, también nos tiene allá, y más aún para nosotros como ecuatorianos, que, insisto, tenemos un alto índice de migración. Bueno, el tema de las relaciones, yo voy a hacer un poquito, te voy a hablar desde el punto personal. Yo creo que ayer, por ejemplo, ayer nos reuníamos con gente de México, con gente de Argentina, con gente de Colombia, con gente también de El Salvador, y se hablaba de que la relación de los Estados Unidos con sus países depende del genio ideológico de su presidente. Eso no es lo correcto. Acá los mandatarios, tanto de los Estados Unidos como los mandatarios hispanos, deben entender que más allá del tinte ideológico político que puede tener su mente, lo que debe primar es la buena vecindad, la buena relación con los Estados Unidos, porque guste o disguste es la primera economía mundial y para casi todos los países es su principal socio comercial. Eso como punto uno. Segundo, el presidente Trump tiene muy buenas relaciones, tú lo mencionaste, a Javier Milei. De hecho, muchas personas han tomado en cuenta eso y lo resaltan. Tiene muy buenas relaciones con Bukele. Te cuento, Mario, estuve en el proceso electoral de El Salvador en enero de este año, asimismo como observador internacional, y el hijo del presidente Trump estuvo en El Salvador. Entonces eso de alguna manera inclina a que las relaciones serán buenas. Ahora, el tema, por ejemplo, de Petro, de Maduro, el tema de la presidenta Sheinbaum de México, de alguna manera preocupa porque estos tintes ideológicos de alguna manera van a perjudicar esas relaciones. Personalmente considero, y lo escuché al presidente Trump en su discurso que lo dio a la madrugada, más o menos a las 3 de la mañana de ayer miércoles, en el que se lo escucha bastante conciliador. Esperemos que pues lo que dijo se traduzca y que obviamente tenga la predisposición de quienes van a ser los que escuchen esto. Hablabas de que también está próximo a salir el presidente a la calle de Uruguay, que en teoría hubiese tenido y tendría una buena relación con el presidente Trump.
pero vamos a ver. Y este proceso, Omar, también influye en los resultados que se puedan obtener en otros países, en los países hispanos. Ahí también fundamental no dejar de mencionar que acá han habido algunas situaciones que llaman poderosamente la atención. Y te digo, Omar, que a mí personalmente me causó cierta incertidumbre, si cabe, fue el tema de que los canales latinos, las dos cadenas latinas de televisión más importantes, Univisión y Telemundo, tenían prácticamente una posición extremadamente directa a favor de la presidenta Kamala Harris. Yo creo que eso no ayuda mucho. Y también algo que no sé qué opinan ustedes desde allá, y que fue la incidencia que ha tenido Elon Musk, el dueño de X, en esta campaña. Te cuento, estuvimos ahora, siguiendo Wilfrido, de manera muy cercana. Te lo digo de frente, a mí me parece perjudicial la actuación de Elon Musk, porque me parece que el dueño de una multinacional no puede estar jugando a ser juez y parte dentro de una elección. Ya lo intentó hacer contra el Estado brasileño, no le salió muy bien. Ahora participa directamente dentro de las elecciones sabiendo que puedes manejar algoritmos. Lo digo de manera muy personal, ¿no? Cada quien puede tener su opinión. Unos temas son los partidos políticos, pero ahora el dueño de una multinacional que maneja millones de información, o sea, pero millones y millones de informaciones de usuarios y que maneja el algoritmo de una red social, me parece sí perjudicial que participe tan directamente en una campaña electoral, porque ahí se puede dar pie a la manipulación. O sea, ¿recuerdas lo que en su momento se denunció con Cambridge Analytica, ¿no es verdad? Y Facebook, que tenía la influencia, la injerencia rusa en las elecciones. Entonces, sí es muy preocupante el manejo del uso de las redes sociales. Entonces, por lo menos, a ver, tú me preguntas y yo sí lo veo bastante perjudicial ese tema. Sí, mira, bueno, yo independientemente de que lo vea bueno o lo vea mal, quiero resaltar, y el motivo de haberlo mencionado es que ya los medios tradicionales no tienen la influencia que antes tenían. Ya los canales, tú sabes, acá, The Washington Post, Miami Herald, The New York Times, han sido de alguna manera siempre relacionados con el Partido Demócrata. Quizá la única cadena de televisión grande de los Estados Unidos que ha sido relacionada con el Partido Republicano Fox. Es la cadena Fox. Es la cadena Fox. Pero como lo que te quería decir es que esta red de alguna manera influyó. Te lo digo personalmente, yo estuve prácticamente hasta las 3:30 de la mañana de ayer siguiendo los resultados, pero alrededor de las 22:30, 23 horas, Elon Musk en X posteó lo siguiente: Game, set, match. Sí. No puso nada más. Entonces era evidente que de alguna manera eso se había, que ya las cosas estaban dadas. Pero insisto, y a riesgo de redundancia te digo, mi querido Omar, el tema yo no digo si sea bueno o malo. Lo que estoy comentando es de que la influencia de Taylor Swift, como te dije, de Harrison Ford, de Bad Bunny, de Luis Fonsi, ya no fue o fue infinitamente inferior que lo que pudo haberse notado. Tú sabes que acá hubo esa situación en la que un comediante se Wilfrido, justamente, y con esto quería cerrar el honor al tiempo. Y es verdad, a ver, los grandes medios, o sea, los medios tradicionales hace rato perdieron su poder y me parece espectacular que así sea. Me parece espectacular que ya los grandes medios, los medios corporativos, ya hace rato dejen de ser los dueños de la verdad. Haya mucha más fluidez de la información, sea más horizontal, lo cual me parece perfecto. Ahora, y a esto lo que tú dices, a ver, el tema de los influencers, ¿no? O sea, tú puedes tener muchos influencers, pero hay otras cuestiones que lo mueven más a un votante, ¿ya? Por ejemplo, muchos hablan de la parte económica. Sí, tú podías, salieron toditos los Avengers a respaldar a Kamala Harris y no sirvió de nada. No sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la gente tenía un recuerdo del tema económico en la administración Trump. Para ti, ¿cuál fue los verdaderos temas que empujaron la elección hacia Trump? Unos hablan de que los demócratas estaban muy enfocados en el tema del aborto, en el tema de los derechos sexuales, pero que se olvidaron de la parte económica, que eso es algo que sí acogió Trump. Otro dice que Trump exacerba muchos sentimientos muy virulentos. ¿Cuál crees que fue el punto o los temas que verdaderamente inclinaron la elección?
Ve, aquí no voy a descubrir el agua tibia, esto es extremadamente claro. En el mes de julio, el Partido Demócrata decidió reemplazar al presidente Biden por Kamala Harris. Aquí se habla mucho de que Biden, no, lo reemplazaron. Y a regañadientes Biden lo aceptó. ¿Por qué lo aceptó o por qué lo reemplazaron? Porque tuvo el primer debate desastroso frente a Trump en el mes de julio. Uno, dos, el gobierno de Biden no ha sido muy bien calificado por los estadounidenses. Y su vicepresidenta fue Kamala Harris, o es Kamala Harris, que hoy fue la candidata demócrata. Tú cuando conversabas con latinos, con gente propia de los Estados Unidos, con asiáticos, casi todos te decían queremos un cambio. Entonces ahí yo te voy a ser bastante infidente. Conversaba con algunos diputados mexicanos la noche anterior a la elección y con diputados argentinos y colombianos del Consejo Electoral de esos países, y yo les decía, acuérdense, y perdóname el término, les decía, mañana va a ser, perdón el término nuevamente, va a ser pizza de Trump. Entonces, ya el día que veíamos las elecciones me decían, tú lo dijiste. Dije, pero era cuestión de conversar con el chofer del bus o con el chofer del taxi, con el señor que nos atiende en el restaurante, todos hablan de cambio, sino que aquí había un voto escondido. Ve, lamentablemente decías, tenemos el tiempo escaso, pero tenemos un estudio extremadamente grande de cómo votó la población estadounidense. Urbana y suburbana, más o menos empates. En el área rural, el triunfo de Donald Trump fue extremadamente grande. Exacto. En el tema religioso, mi querido Mark, las personas que tienen alguna religión, católicos, judíos, votan mayoritariamente por Trump. Las personas que no tienen religión votan mayoritariamente por Kamala. Y esto aterrizo por lo que tú decías en el tema del aborto, porque si bien es cierto es un tema de salud, no es menos cierto que tiene una influencia extremadamente religiosa. Así es que el resultado de las elecciones de los Estados Unidos a mí personalmente no me han sorprendido. Sin embargo, debo decirte que yo personalmente, como ecuatoriano, como cañarense, como azogueño, aspiro que estas decisiones que se tomen desde la Casa Blanca en Washington, desde el Senado, porque no tocamos este tema, Omar. Claro, la tiene mayoría que ha obtenido el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, en el Senado, también es bastante importante, y obviamente esas decisiones van a incidir directamente en nuestro país, en el Ecuador, van a incidir directamente en las provincias que mayores índices tienen de migración, y como tú bien lo anotaste, van a incidir en el mundo. Perfecto. Omar, listo. Wilfrido. Lejos de simpatías o antipatías, nosotros debemos pedir que el régimen o que el gobierno de Trump tenga éxito, porque el éxito que él tenga va a ir en beneficio directo de todos los habitantes del planeta Tierra. Si él fracasa, el fracaso asimismo va a ser mundial. Esperemos a ver cómo nos va, y obviamente con optimismo de que esto sea para mejor. Perfecto. Wilfrido Rivera, que ha sido miembro de la misión de observadores electorales en Estados Unidos. Wilfrido, muchísimas gracias por tu tiempo. Buena estadía por allá. Muchas gracias, y ya el sábado estamos en Ecuador. Un abrazo. Cuídate, Wilfrido. Sí.